Pulso económico que, como es tradicional, empezamos echando a la vista atrás a ver qué tal le ha ido a la bolsa española. El IBEX 35 cierre con subidas muy leves, 0,09%. El índice general cierra la sesión en 9.360,4. Algunos valores han aprovechado el día de hoy. Acciona, el que más sube, 3,08. Ferrovial, 2,85. Y Acciona Energía, 2,64. En el lado de los que hoy han tenido peor suerte, la que peor, Celnex, que se deja 2,71. En segundo lugar, luego hablaremos de ello, Inditex, que se deja 2,45. Y en tercer lugar, Laboratorio Rovi, que se deja en la sesión 2,21. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar en la tertulia económica que mantenemos cada día con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy vamos a hablar de algunas de las resacas abiertas por los datos de coyuntura y de previsión que ayer divulgaba el Fondo Monetario Internacional. El FMI cree que el endeudamiento de las cuentas públicas españolas se va a mantener en el entorno del 104% sobre el Producto Interior Bruto en los próximos 5 años y que, en fin, que nos ve incapaces de volver a los niveles que teníamos antes de la pandemia, que eran pues muy pequeños, eran del 98% en 2019, pues ni siquiera nos ven capaces de bajar del 98% al 98% desde el 104% en el que estamos. Y hablaremos también de cómo es posible que las administraciones públicas y la sanidad hayan destruido en septiembre la cifra récord de 49.300 puestos de trabajo. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Philcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, en marcha. Vale. Preparando el puente. Pues mire, qué suerte tiene usted. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también. Muchas gracias. Empezamos, don Antonio Banda, con el IBEX. La verdad es que de euforia nada, esto ha quedado al final en nada, y el freno de mano, luego hablaremos de ello, pero el freno de mano lo ha puesto durante todo el día Inditex. Sí, hemos tenido una jornada que parecía que venía más animada, pero enseguida ha decaído. Después de la fuerte subida de ayer, pues yo creo que los mercados están bastante paralizados por la situación en Gaza, por cómo se va a afrontar eso y qué medidas... pesa mucho más la geopolítica que, desde luego, el cierre de trimestre, la posibilidad de empezar a presentar resultados. Las compañías están fuera del día a día y de resultados y están solo valorando qué va a pasar y cuál es el escenario que se nos plantea de aquí a final de año, marcado por una situación que en los dos frentes de guerra se va a ir complicando más. Bueno, sí, eso sí, debería ser una situación buena, donde la FED, por las declaraciones que han hecho los miembros de la FED, debería estar ya, estamos ya en el tope de subida de tipos, donde se van a mantener, donde hemos visto por lo menos un horizonte claro respecto a los tipos, pero la situación geopolítica es la que está influyendo. Pero también hay que tener en cuenta que estamos planos, que podíamos haber visto una caída importante y no la hemos visto. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos. Yo espero que esto se solucione lo antes posible, cosa que se ve bastante difícil, pero yo creo que podremos tener un fin de año, yo creo que bueno en la bolsa. O por lo menos que no contagie a la región. Yo espero que sí. Bueno, hablando de la bolsa española, resulta que si le añadimos la rentabilidad que ofrecen los dividendos y las recompras de acciones propias, el IBEX suma un 6% este año, que le viene por ahí. Manda. Sí, hay una parte importante que viene de la rentabilidad por dividendo. Yo creo que hemos hablado en los últimos meses, ¿no?, de cómo las financieras, Telefónica, Repsol, están ajustando sus pagos, es decir, están haciendo la parte que dedican a dividendo cada vez mayor, porque ven que ese pago a los accionistas se recibe con una buena, con una reflexión de que el accionista hace la valoración del dividendo y permanece en la compañía, ¿no? Y es un entorno que lo que quita es especulación a la salida de los accionistas y, sobre todo, te pone seguridad en que estás buscando ese tipo de accionistas que estén en el largo plazo
y no tanto el accionista que está buscando una revalorización y vender, ¿no? Yo creo que la parte más institucional, que es la que invierte de los grandes fondos y todos esos números, no valoran el dividendo, ¿no? Porque al final dinero que pagas en dividendo es dinero que sale de tu balance para no poder ser invertido. Siempre se tiene que compensar lo que pagas en dividendo con tus posibilidades de inversión. Si tus inversiones te dan más rentabilidad que el propio dividendo pagado a los accionistas, tiene más sentido que lo inviertas en la compañía, no que lo saques para remunerar al accionista. Y llama mucho la atención que esto no le guste al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y llama mucho la atención que el gobernador del Banco de España, en lo que toca a los bancos, esto de los dividendos, pues diga, oiga, tengan cuidado, no se olviden de favorecer con esos dineros su solidez, porque podemos entrar en terreno pantanoso. Sí, a mí me chocó mucho las declaraciones del presidente de la CNMV, entre otras cosas, porque las medidas que hay para realizar ese dividendo vía compra de acciones tiene unas pautas, no se puede hacer de golpe, tiene unas normas de tal forma que no influyan de una forma definitiva en lo que es el valor del título. Y eso es lo que se busca con las normas que hay para ese reparto de dividendos. En lo que dice es, oiga, es que no influye a los que están, ese reparto de dividendos no afecta a los que directamente lo hubieran comprado. Lógico, porque hay que diluirlo un poco en el tiempo, ese reparto de dividendos vía compra de acciones, porque si no sí afectaría de una forma importante no solamente al valor, sino además pues, a los objetivos de la propia empresa, y podían estar en manos de los directivos el tomar la decisión de ahora compro, ahora no compro las acciones. Entonces no entiendo por qué ha hecho estas declaraciones. A mí la verdad es que me choca bastante que haya hecho estas declaraciones. Sí, porque lo lógico es que esto favorece al accionista que se queda, porque se reducen los títulos, pues ya está. Y lo de los dividendos, pues siguiendo las pautas conocidas por todos desde hace años, pues oiga, forma parte de las decisiones que quieren, que los consejos de administración no tomen ninguna decisión, cobren y ya. Vamos, es un poco de y sobre todo que esas pautas están establecidas y hay que comunicarlas. La CNMV es la primera que recibe la información. Es un poco absurdo que se meta a calificar qué ocurre con la gobernanza de las compañías, que cada vez es más... O sea, es más intrusivo todo esto. Si están establecidas las normas, si tú las cumples, pues no. Y si no las cumples, pues te tendrán que multar. Pero si no, es absolutamente absurdo. Sí, hay algunos cargos de algunas historias públicas, por ejemplo, la comisión, que tendrían primero que hablar poco y luego que hacer según lo que marca el reglamento de su entidad y ya. No esto de ir a unas jornadas de un grupo empresarial o periodístico y ahí largar la prédica y además dar campanillazos y sembrar la duda. Sinceramente. Vamos con el Fondo Monetario Internacional porque escarbando en lo que ayer ya les contábamos de previsiones de crecimiento, de inflación para España, pues hay otras cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el endeudamiento de las cuentas públicas españolas se va a mantener en torno al 104% de PIB y no vamos a ser capaces en los próximos 5 años, según el fondo, según sus previsiones, de volver a los niveles de endeudamiento prepandemia, que estaban tan solo en el 98% en 2019, o sea que ni siquiera eso nos ven capaces de rebajar. A ver, el 98% donde estábamos ya era un nivel alto, ya era un nivel elevado. Veníamos de la anterior crisis de un 37% que se subió hasta ese 90 y tantos %. Ese era el colchón que utilizamos para pasar la anterior crisis, no tener que reducir ayuntamientos, seguir pagando pensiones, seguir pagando funcionarios que seguían creciendo. Es decir, nosotros pasamos la crisis gracias a ese crecimiento del endeudamiento. Ha llegado el COVID y se ha vuelto a hacer lo mismo. Y no se ha visto desde entonces, hablo desde el 2005, no se ha visto una reducción del gasto por parte de ningún político, absolutamente ninguno, donde, bueno, este gobierno ya desde el principio dijo que el dinero del Estado no es de nadie, debe ser un ente que anda por ahí, y bueno, pues tenemos por delante
todo el tema de pensiones, que ya hemos visto y vamos a ver la subida que va a tener, que podía haberse utilizado ese dinero para financiar los 10, 20 años que nos quedan de jubilación de baby boom. Y, sin embargo, pues aquí seguimos con un déficit que ya nos avisan que va a estar en torno al 3,4% durante los siguientes años, que es lo que no puede ser. Es decir, es un gasto que además se ha hecho crónico, como si dijéramos, donde va a ser muy difícil que nadie pueda reducir ese gasto público que tenemos ahora, y es donde de verdad deberían estar ahora mismo los políticos, y además son los avisos que vienen desde Europa y desde todas partes del mundo, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Comisión Europea, donde tenemos que reducir el gasto que tenemos ahora mismo en España. Anda. Sí, hay un elemento clave en esto, que es la inflación, que juega por un lado favorable al crecimiento del PIB, porque eso refleja la subida, y sin embargo no se incrementa en la deuda, ¿no? O sea, la deuda emitida no se incrementa por la inflación, está ya emitida, la nueva que emites, pues la emites en unos niveles. Es decir, que por la lógica, y si quitase la inflación en esto, nuestro nivel de endeudamiento sería mucho mayor, porque la deuda es estable y el PIB se reduce en términos nominales, ¿no? Entonces, ante esa situación y ante la necesidad de reducirlo, lo más lógico es que se tomasen medidas, y estamos haciendo lo contrario, ¿no? O sea, estamos incrementando la deuda y nuestro Producto Interior Bruto crece de una forma que ya hemos visto, además, lo que ha dicho las entidades que las están revisando, que va a ser inferior a lo que todos esperábamos, con lo que ese número del 104%, lo más lógico es que sea mucho mayor en los próximos meses, o sobre todo con perspectivas a 2024, que lo que tenemos ahora mismo. Bueno, y entonces llega lo peor, lo que es verdaderamente incomprensible. Las administraciones públicas, y en concreto la sanidad, en septiembre han destruido 49.300 puestos de trabajo. Cifra récord, por cierto. ¿Esto cómo se come? A ver, esto se come porque hay una serie, primero, de jubilaciones. Es decir, la edad media de los funcionarios en España, antes de las últimas grandes contrataciones que han hecho, estaban en torno a los 52 años. Eso era una oportunidad única que había en España. ¿En qué sentido? Si esto lo coge un banco, una compañía de seguros o una gran empresa, lo primero que hace es digitalizar, y a base de la digitalización poder reducir ese número de funcionarios. No es decir, vamos a reducirlos y dar peor servicio, sino un servicio de verdad hacia la digitalización. No la digitalización de la seguridad social, que hay que ser experto informático para hacer cualquier trámite, aparte que tampoco te deja, y si luego encima vas a una oficina de seguridad social, está vacía. Yo he ido 2 veces, hace otra semana volví otra vez, conseguí colarme, me recorrí los 3 pisos de la delegación de Alcobendas y me encontré que estaban el primero, el segundo y el tercero, donde había 3 ciudadanos atendidos ahí. O sea, esto no tiene ningún sentido. Esto es con el truco de la cita previa. El truco de la cita previa, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, habría que no solamente reducirlo, habría que reducirlo más. Hay que digitalizar de verdad bien la administración de justicia y todos los organismos que son dependientes, donde se rebaje la burocracia para los ciudadanos y desde luego donde se rebaje el coste que estamos manteniendo. O sea, no tiene sentido. Banda. Sí, yo creo que estas cifras reflejan una situación que tenemos en la función pública, que además es una función en la que, como habéis comentado, además de que se reducen empleos, cada vez trabajan menos, ¿no? O sea que los que todavía lo mantienen no son capaces de dar servicio a lo que los ciudadanos necesitan. Ante esta situación, pues hay que hacer una revisión, y sobre todo una revisión del gasto, ¿no? Y pese a la reducción, que es verdad que se ha reducido el número de empleados, no significa que esto vaya a suponer un menor coste, ¿no? Porque como ha comentado Juan, lo que ha pasado es que ha pasado una situación distinta dentro del empleo, con lo que, si lo juntamos con los otros parados, y los parados que todavía no informa la Administración del Estado dónde están situados, nos encontramos con un entorno donde vuelve a fallar la estadística y vuelven a fallar las referencias de nuestra situación real, ¿no? O sea, estamos pagando funcionarios que además no son funcionarios, que luego pasan a desempleados para posteriormente pasar a jubilación, y nos encontramos con un entorno en el que no estamos de verdad sabiendo lo que nos gastamos, y de hecho es una de las
de los problemas que tenemos con Europa, que es que la información que damos sobre todas las decisiones que se toman en la administración pública no son reales y no son referencia y no somos capaces de explicarlo. Entonces, pues, un problema gordo que tenemos. Bueno, cambiamos de asunto. El Gobierno está estudiando revalorizar las pensiones en torno a un 4% el año que viene. ¿Les parece razonable? No tiene otra salida. La ley dice que tiene que ser en torno a lo que haga el IPC, que se prevé que esté en torno al 4%, y sobre eso se subirán las pensiones. No creo que el gobierno en funciones o el próximo gobierno que tiene todas las previsiones, que sea otro Frankenstein, lo primero que haga sea decir voy a cambiar la ley y voy a no subir las pensiones a los jubilados. No creo que haya esto. O sea, esto simplemente es que lo que se va a aplicar es la ley y se subirá según el IPC. Está clarísimo. Manda. Sí, hemos visto que ha tenido consecuencias otras veces, ¿no? En los años que tuvimos los últimos problemas económicos, cuando no se pagaron a los funcionarios, estamos ahora pagando esas reducciones porque no se ajustó la inflación, y eso que no teníamos inflación ahora, ¿no? Ahora ha habido otro ajuste del 1% porque no se había calculado bien a principio de año cuál era esa inflación, ¿no? Pero también no solamente afecta a las pensiones y a los empleados públicos, sino que también está vinculado a que las empresas estén relacionadas con la inflación, porque estamos en un entorno en el que hay que trasladar la inflación a los sueldos, ¿no? Incluso con esa subida que hemos visto de los salarios mínimos o las previsiones que tienen el posible nuevo gobierno de marcar un salario mínimo un 30% superior al que tenemos ahora. Eso lo pagan las empresas, ¿no? Las empresas privadas, no lo pagan ni los funcionarios ni los pensionistas. Y ya veremos cómo esas empresas van a ser capaces de sobrevivir y pagar ese sobrecoste que cada día nos están poniendo más claro que va a ser lo que busquen, ¿no? Yo creo que buscan el hundimiento de las empresas privadas y la incapacidad de generar empleo, ¿no? Y que seamos al final todos funcionarios o desempleados o pensionistas. Difícilmente obedientes, un país. Obedientes. Siempre Eso en obedientes. todo caso. Que aquí la vía del autónomo o del asunto empresarial conduce a ser díscolo, y eso no está bien visto. Bueno, vamos con algún dato de la bolsa española. Hoy tenemos que hablar de Inditex, porque ha sido, digamos, la oveja descarriada durante el día de hoy. Algunos atribuyen eso a que ha anunciado la compañía que va a cerrar sus tiendas en Israel. Bien, en una compañía donde tenía muchísimas más en Rusia, las cerraron, las vendieron por un cacahuete y no pasó nada. O sea que quien viva asustado porque Inditex cierra unas pocas tiendas que tiene en Israel, pues la verdad es que es un poco insensible en exceso, ¿no? Sí, yo creo que esto es anecdótico, es decir, ha ido al rebufo de lo que ha hecho Louis Vuitton. Y Louis Vuitton, lo que le ocurre es que no puede tener unos crecimientos de 2 cifras altos como está teniendo, como es lógico. Entonces le ha penalizado, y eso ha ido y ha llevado al sector un poco al rebufo. Por otro lado, Inditex ha tenido un crecimiento de ventas del 13,5%, de EBITDA del 15,7%, beneficio neto un 40% por encima, es decir, las cifras de Inditex pues claramente no marcan, no es que estemos en una caída y que Inditex este año es lógico que tenga, pues según el sector, pues que vaya teniendo sus caídas y sus mantenimientos. Banda. Sí, o sea, la noticia de Inditex es que va a cerrar las 80 franquicias que tiene, o sea, son franquiciados de Inditex, ni siquiera son presencia directa. Lo que sí que está ocurriendo es que el mercado dentro del que se considera Inditex, que es el mercado del lujo, lo que va a sufrir es mucho la paralización del movimiento de los distintos turistas a las distintas... O sea, al final hay una idea directa, que es que cuando el turista va a algún sitio, pues se dedica a comprar. Entonces, si se paraliza el turismo, consecuencia de la situación en Israel, lo que va a ocurrir es que van a caer las ventas, ¿no? Y yo creo que hoy es lo que ha reflejado el valor. También con una perspectiva a más largo plazo y sobre la evolución de las ventas de Inditex, está muy claro que cada vez pesa más la venta online, que cada vez pesa más las ventas a sus clientes locales, con lo que es muy difícil de pensar que le va a afectar el efecto lujo y el efecto viaje. Pero como se encuentra dentro del sector y
al final lo que hacen es empezar a valorar los comparables. En cuanto tiene esa referencia a Louis Vuitton y su posible caída, pues todos los que están en el mismo grupo reflejan que pueden tener o que están sobrevaloradas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de energía porque el petróleo parece que frena el rebote, que la cosa se queda en $87 barril, que tampoco es una cosa pues muy llamativa, pero ha habido un susto, el que se ha producido con el gas en el gasoducto que lleva gas ruso a Finlandia. Bueno, hay sospechas de que ahí se haya podido producir un sabotaje. La cuestión es que será por eso, será porque alguien teme que se recrudezca el envío de gas que a Europa le llega desde los Emiratos en su inmensa mayoría. El mercado repunta, ya está en $50, o sea, en máximos desde abril. Sí, teniendo en cuenta que durante el año, los 9 primeros meses, había caído el precio del gas, el almacenamiento de gas para el próximo invierno está en torno al 96%, están bien posicionados, pero claro, aquí dependemos es que el gas claramente depende de Rusia, acaban de cerrar el yacimiento de Tamar por parte de los israelitas, es decir, estamos abocados a todo el movimiento geopolítico que pueda tener la situación. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, cómo viene el invierno, si viene un invierno crudo o no viene un invierno muy crudo. Bueno, pues eso es lo que hay. Respecto al petróleo, pues seguimos estando en manos de Arabia Saudí y de Rusia y vamos a seguir en manos de ellos manteniendo ese precio que quieren mantenerlo en torno a los $80 el barril y ahí vamos a estar de momento. O sea que... Vale. Sí, yo creo que la clave ha estado en que hace un año hubo el Nord Stream 2 que también hubo un sabotaje, no se sabe todavía por dónde viene y por eso yo creo que viene esto con la idea de que un posible sabotaje lo que lleva es a disparar los precios, ¿no? O sea, no sé si se ha producido o no, porque hay dudas de que está interrumpida la línea, pero no se sabe si es por sabotaje o porque se ha cortado o por una avería, y entonces enseguida que refleja esa situación el mercado dispara el precio y sobre todo pendiente de que en estos septiembre y octubre es el mes en el que se acumulan las reservas de gas para afrontar el invierno y sobre todo se acumulan al precio de spot, ¿no? O sea que lo que vamos a ver es una subida para probablemente, una vez que tienes cubiertas las reservas y pensando que en los próximos 6 meses no vas a tener ni preocupación por dar el servicio, ponerse en un término que, como lo hemos visto en años anteriores, pues a lo mejor tiene una reducción del 25 al 30% en precio. Bueno, y hay que hablar del mercado o de las empresas que producen con microchips. Es el caso de Samsung Electronics, el gigante coreano, que ha anunciado una caída de beneficios para el tercer trimestre del año del orden del 78%. Y esto pues ha hecho temblar a algunos en previsión de que venga una crisis de microchips. Yo creo que es una caída lógica, es decir, la subida que tuvieron los microchips por la crisis propia de los microchips tiene que bajar, como es normal, es decir, ya no existe ese cuello de botella en la producción tan grande que hay y esa es una de las consecuencias de la caída. También hay que tener en cuenta porque el conflicto de Israel también puede afectar en esto, es decir, Israel tiene una especie de Silicon Valley de producción tecnológica y de microchips que puede afectar al precio del microchip, pero desde luego la caída es una caída, yo creo que lógica, muy exagerada, pero lógica porque la subida que tuvieron pues tampoco es normal. Banda. Sí, yo creo que la subida de los microchips o del valor de los chips en mercado ha llevado a que las grandes compañías de referencia, Nvidia, que se haya colocado en máximos históricos, todas las que están en el Nasdaq relacionadas con chips han tenido grandes revalorizaciones y ahora nos toca ajustar un poco los precios, ¿no? O sea que desde ese punto de máximos en Estados Unidos los llaman los 7 magníficos, a las compañías que han evolucionado, que casi se han multiplicado algunas de ellas por 15 y que ahora ven que eso empieza el mercado a ver la valorización y probablemente pues recojan beneficios, ¿no? Que es lo lógico también. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Les deseo un feliz día de la Hispanidad, un feliz día del Pilar y les agradezco mucho su presencia aquí y sus opiniones aún más. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que nos eligen para informarse
de los temas económicos. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, arrancamos aquí la redacción abierta de la tarde.